días. Muchas gracias. Muchas gracias a la INDE y a la Universidad por la invitación. Colombia es uno de los países que más me ha tocado visitar, por lo menos en este siglo, pero nunca había venido a Cali, así que estoy muy contento de estar en Cali por primera vez y espero que esta jornada y estos días nos sirvan para poder intercambiar visiones, perspectivas y conocer mejor también nuestras disciplinas. Inge aludía a un contexto colombiano, digamos, que está ahí en el título, llegaron los antropólogos, ¿no? Uno que no es colombiano supone que hay alguien que dice eso, que no son los antropólogos, y que eso estaría vinculado a lo que Inge mencionó como el giro multicultural y el crecimiento de la disciplina en los últimos 20 años. Crecimiento que, por lo menos de lo que a mí me toca conocer, habiendo hecho mi doctorado en Brasil, conociendo también México, viviendo en Argentina, me animaría a decir que hay un crecimiento general de la disciplina, aunque obviamente esto se da de maneras muy distintas en los países donde la antropología siempre es una potencia, como México o Brasil, o países donde la antropología fue una disciplina completamente marginal, como en el caso de Argentina o de Chile. Al plantear esto, digamos, creo que esto que Inge mencionaba como un giro, habría que preguntarse en qué caso se produce un giro y en qué caso, como el argentino, se produce un girito. Pero bueno, esto es parte de lo que quiero proponer a la discusión hoy con ustedes, porque creo que esta relación compleja que nos tiene que llevar a nuevas investigaciones sobre la relación entre nación, diversidad, visiones de la diversidad y el lugar que la antropología ocupa en ese espacio nacional, donde hay una correlación muy evidente, me parece a mí, ¿no? Distintas formas de imaginar la nación y la diversidad en la composición de esa nación tienen implicancias en el lugar y la jerarquía que ocupa la antropología entre el conjunto de las disciplinas de la nación. Por ejemplo, en México, como ustedes saben, la antropología ocupa un lugar central, no solo en las universidades, sino en el Estado. Todo el patrimonio, la inmensa mayoría del patrimonio histórico, cultural, de las grandes ruinas, algunas de las cuales son patrimonio cultural de la humanidad, etc., está en manos de antropólogos, su cuidado. En algunos casos de cogestión con algunas comunidades, en otros ni siquiera eso. En Brasil la situación es muy distinta porque justamente mientras en México tenemos un hiperdesarrollo de la arqueología e incluso de una antropología que hizo una serie de descripciones bastante homogeneizantes y mestizas de la nación en concordancia con los relatos nacionales sobre la nación, en Brasil tenemos una antropología que es eminentemente una antropología social, donde la arqueología ocupa un lugar periférico respecto no solo de lo que es en México, obviamente, sino también sorprendentemente respecto de lo que es en Argentina, donde la arqueología, como en Argentina, la primera de todas las mitomanías, y disculpen que haga esta, la primera de todas las mitomanías es que todos los argentinos descendemos de los barcos, que todos los argentinos descendemos de los europeos, porque hasta
frase dice, bueno, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Esa mitomanía es complementaria de otra que dice, en este país no hay negros ni indios porque están todos muertos. Y si los indios están muertos, y ese fue el gran malentendido en mi país entre la antropología y el Estado, donde el Estado y su relato hegemónico sobre la nación decía los indios están muertos, y los antropólogos decían nosotros solo estudiamos indios. Entonces, en un país donde los antropólogos solo estudian indios y los indios están muertos, no necesitas antropología, excepto que entiendas por antropología arqueología. Entonces ahí sí tenemos a los arqueólogos haciendo su trabajo, que no solo es el trabajo característico de los arqueólogos, sino que, es algo que ustedes saben, como tuvimos otro episodio histórico particularísimo, como fue el genocidio del Estado terrorista, del terrorismo de Estado del año 76 al año 83, a partir de eso se generó una rama específica de la antropología que fue la antropología forense, que en el caso argentino es mundialmente conocida. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron tecnología para detectar el ADN y la filiación de cada uno de los muertos que encontraban en fosas comunes, y a partir de eso, por ejemplo, hicieron algo nada más ni nada menos que encontraron los restos de Che Guevara, con lo cual han mostrado la relevancia de la antropología para el planeta entero. Pero quiero decir, realmente, si hay algo muy famoso en la antropología argentina, es la antropología forense. Ahora, todos estos pequeños comentarios tienen simplemente que ver con lo siguiente. Hay una relación compleja entre nación, diversidad, modos de pensar la diversidad, modos de replantear la diversidad y el lugar de la disciplina y las jerarquías distintas de las disciplinas. No hay ninguna duda para mí, habiendo hecho el doctorado en Brasil, que la antropología social ocupa un lugar central entre las disciplinas sociales en Brasil, desplazando, por ejemplo, a la historia como disciplina relevante, mientras que en mi país no hay nada que pueda desplazar la historia como la disciplina de la nación, porque es allí donde se concentra la mayoría de los investigadores con mayor repercusión y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de esa antropología que a través de un giro, a través de giritos, a través de girallos, a través de crecimientos, se va desplegando en América Latina y posiblemente no solo en América Latina? Ahí me gustaría colocar algunas cuestiones, digamos, de algo que podríamos llamar un programa para la antropología latinoamericana, para la antropología contemporánea latinoamericana, un programa que deberíamos debatir, un programa que deberíamos elaborar, pero que para elaborar deberíamos partir de algunas afirmaciones para revertirlas, para criticarlas, etc. Creo que hay un punto central propio de nuestra disciplina, que es una característica inherente de la antropología, que es los procesos de descentramiento. Si nosotros tenemos que explicarle a los estudiantes de grado, sean estudiantes de antropología o no, algunos rasgos elementales de la antropología, seguramente le diremos, entre otras cosas, que un antropólogo o un antropólogo es un ser humano entrenado especialmente para intentar ser lo menos etnocéntrico que pueda ser un ser humano, que nunca es igual a cero. ¿No? O sea, no existe la posibilidad de que haya seres humanos no etnocéntricos, pero los que formamos antropólogos lo hacemos en la convicción de que es posible que haya seres humanos un poquito menos etnocéntricos que el promedio,
y que además tengan algún grado de conciencia acerca de sus propios etnocentrismos. Y eso sería un antropólogo o una antropóloga, una persona que tiene alguna conciencia de su propio etnocentrismo y puede convertir ese etnocentrismo en parte del objeto y de la relación que establece él con otros sujetos que estudian. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la antropología, en su propio programa inherente como disciplina, tiene un programa de descentramientos constantes y sucesivos. Descentramientos respecto de los sentidos comunes occidentales, descentramientos respecto de los sentidos comunes hegemónicos, pero también descentramiento de las grandes categorías teóricas de la teoría social trascendental o de la filosofía trascendental, que busca constantemente descontextualizar la pretensión de enunciación teórica. ¿No? Entonces, nos hablan de clases, o etnias, o razas, o género, como si cualquiera de esas cuestiones pudiera amputarse a los contextos sociales realmente existentes. Y los antropólogos lo que hacemos es intentar poner a conversar esas categorías trascendentales con contextos específicos, y al hacerlo contaminamos esas categorías trascendentales y las destrascendentalizamos, las descentramos, las ponemos en duda. Quizá el ejemplo más clásico de lo que estoy haciendo alusión es la idea de evolución, pero hay muchísimos más ejemplos, algunos muy clásicos, como la idea de raza. Fue la antropología la que puso en duda la idea de evolución, fue la antropología la que puso en duda la idea de raza, fue la antropología la que puso en duda muchas otras ideas, la que pone otras críticas específicas a la noción de identidad, la que también propuso categorías trascendentes como cultura y que tuvo que hacerse cargo de la propia crítica del concepto que había marcado el derrotero de su propia disciplina durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque el descentramiento, que también es un descentramiento respecto de la nación y de las economías nacionales, de los sentidos comunes nacionales, implica una crítica de las mitologías de la propia configuración cultural. Para los que no conocen mi trabajo, en un libro que publiqué hace unos años, Los límites de la cultura, yo propongo un concepto, que es el concepto de configuración cultural, que es un concepto teórico-metodológico que propone resolver problemas que persisten en el concepto clásico de cultura. Porque el concepto clásico de cultura, primero, tiene un presupuesto básico, que es que en el mundo hay culturas y nosotros tenemos que ir a encontrarlas, y una vez que las encontramos tenemos que describirlas, ¿no? Y eso tiene una pretensión de objetivismo impresionante, donde, digamos, hay culturas como hay plantas, hay animales, hay culturas, y nosotros tenemos que ir a describir eso. Ahora, ¿por qué digo que tiene una pretensión de objetivismo? Porque ¿cuál sería la cultura? En Estados Unidos, que habría una cultura estadounidense, o una cultura del este y otra del oeste, y otra del desierto y otra del New Orleans, o habría una cultura afro y otra blanca y otra hispana, o una italiana y otra asiática, en Chinatown, como dicen ellos, ¿no? Asiática, hispana, son palabras que ellos inventan para hablar de sus propios órganos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la idea es que no existe una cultura que nosotros tenemos que ir a escribir. Existen espacios sociales múltiples, complejos, que a veces nos puede resultar útil describir y comprender como configuración cultural. No quiere decir que haya configuraciones culturales ahí en el mundo, sino que nosotros podemos pensar ciertas dinámicas
como las dinámicas de configuraciones culturales. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y configuraciones culturales? Básicamente 5 conceptos que fueron centrales en la segunda fase del siglo XX, en la teoría social, que no están presentes en el concepto clásico de cultura. En las configuraciones culturales hay heterogeneidad, hay desigualdad, hay conflicto, hay poder y hay historicidad. ¿Qué quiere decir esto? Algo bastante polémico. Nosotros, ahora está de moda, además ahora apareció Piketty en Francia, no sé si ya llegó a Colombia, ya llegaron sus libros sobre Capital del siglo XXI, pero entonces, ¿qué pasa? Que Piketty, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es algo interesantísimo, etc., un economista francés, pero lo que tiene es algo de legítimo en el mundo contemporáneo, que es economista. Entonces es un economista hablando de desigualdad. No es lo mismo que un antropólogo hablando de desigualdad, pero no importa si los antropólogos hablan de desigualdad. Ahora, si los economistas hablan de desigualdad, quiere decir que la desigualdad es algo importante. Entonces, ahora que Piketty habló de desigualdad, y los economistas hablan de desigualdad, la desigualdad es algo importante y parece que es algo nuevo. O que el capitalismo, la fase superior del capitalismo, etcétera, genera más desigualdad. Bueno, yo parto de una afirmación distinta, que es la siguiente. No conocemos sociedades históricas, o sea, sociedades en la historia, en las cuales no haya habido desigualdad y no haya habido heterogeneidad. Nosotros tendemos a pensar que las sociedades simples, las sociedades sin clases, las sociedades sin Estado, las sociedades sin heterogeneidad y sin desigualdad. Pero en realidad toda la evidencia empírica que tenemos, tanto en términos etnográficos como en términos históricos, indican que incluso en la sociedad sin Estado, en la sociedad sin clases, había una desigualdad básica, dos desigualdades básicas, que eran la desigualdad de poder entre los sexos y la desigualdad de poder por edad. No conocemos ninguna sociedad que considere ciudadanos a los chicos de 5 años. Es una desigualdad que nosotros consideramos legítima. Pero eso no quiere decir que el hecho de que sea legítima no quiere decir que no sea una desigualdad. Para la época de la esclavitud, el hecho de que una persona pueda ser propiedad privada de otra persona también era considerado legítimo. Eso no quiere decir que no fuera una desigualdad. Puede haber una mujer que considere legítimo que su marido le pegue todas las noches. Eso no quiere decir que eso no sea una desigualdad. No quiere decir que todas las desigualdades sean malas. En este momento yo estoy hablando, después van a hablar los colegas, ustedes están escuchando, eso es una desigualdad. No es que tendríamos que estar todos hablando al mismo tiempo para que no haya desigualdad. O sea, no es que todas las desigualdades están mal. Lo que tenemos que pensar, antes de ponernos en términos valorativos, es qué desigualdades hay y cómo funcionan en cada una de las sociedades. Cómo funciona la heterogeneidad. Cómo funciona el poder, etcétera, etcétera. Ahora, el punto es el siguiente. Si en todas las sociedades, si todas las sociedades pueden ser pensadas como configuraciones culturales, pero a su vez, como ya expliqué, dentro de la misma sociedad podemos entender otros procesos como procesos de configuración, procesos donde esa heterogeneidad está organizada de alguna manera. Es decir, organizada de alguna manera quiere decir, mientras en Estados Unidos tenemos a Obama como primer presidente negro, eso da cuenta de cómo se organiza una heterogeneidad dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad Obama es hijo de una blanca y un negro. O sea que en Brasil sería considerado un mulato. Pero el término mulato no es un término que exista en la clasificación social de Estados Unidos. O sea, cuando los estadounidenses ven mulatos brasileños, ven negros o afros.
¿sí? Eso es fundamental porque quiere decir que el color de piel de Obama es interpretado, es significado de maneras diferentes desde matrices culturales diferentes. Y esa diferencia de interpretación tiene que ver con cómo son clasificados millones de cosas al interior de una configuración cultural. La idea de norte-sur, la idea de jerarquía, la idea de las relaciones de género, de las relaciones de clase, de las relaciones de propiedad y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Sucede que todo lo que sabemos nosotros y lo que estamos diciendo es que dentro de un espacio como una configuración nacional hay una multiplicidad de matrices interpretativas. Y que, sin embargo, el grueso, no el grueso, casi todas las políticas públicas de los estados nacionales están hechas, están diseñadas, están realizadas como si solo fuera aceptable la matriz interpretativa estadocéntrica. Así están diseñados los programas de salud pública, no considerando que al interior del espacio nacional hay múltiples formas de dar significados al cuerpo, al dolor, a la enfermedad, a la relación con las plantas, a la relación con el medio ambiente, a la relación con las curas. Quizás lo que hacen los estados que aceptan el multiculturalismo en algunos casos es adherirle al gran programa de salud pública un traductor acá, un experimento multicultural allá, pero no modifican de raíz la concepción de su programa generando un descentramiento. Lo mismo sucede en la educación. No solo es obvio que lo que tenemos que enseñar en el currículum educativo es los contenidos nacionales, estadocéntricos y hegemónicos, sino que además los tenemos que enseñar de manera estadocéntrica y hegemónica, porque los tenemos que enseñar sin apelar a el acto básico de reconocimiento del alumno como un otro que tiene otras historias, otras matrices interpretativas, otras formas de sentir, otras formas de pedir ayuda cuando no entiende. Hay estudios hechos por antropólogos que muestran, para dar un ejemplo, que ante la misma situación de incomprensión de un ejercicio matemático, en muchas zonas de Estados Unidos un niño blanco levanta la mano y pide ayuda a la maestra hasta que la consigue. Y el niño afro se queda callado y se lleva la duda a su casa y no la logra resolver en la escuela. Y la maestra no tiene ninguna formación para ir a buscar las dudas de los chicos que no saben pedir en sus términos ayuda. Bueno, son los dos casos más evidentes, salud y educación, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura, construcción de carreteras, represas, energía, etc., todo eso tiene que ver también con matrices interpretativas, porque las carreteras pasan por territorios, los territorios son habitados por personas, que le dan significados específicos, las represas inundan territorios donde hay muertos, que tienen también significados específicos, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la antropología y el crecimiento de la antropología y la precisión de qué tipo de antropología queremos para nuestra América Latina es una condición imprescindible si queremos pensar en sociedades más democráticas y más igualitarias. Porque o la antropología contribuye seriamente a generar procesos de descentramiento en las políticas públicas, o nuestras sociedades van a seguir siendo multiculturales en un sentido light, en un sentido neoliberal, en un sentido segregador de las diferencias, en un sentido en un sentido hegemónico, no en un sentido de reconocimiento
de que estamos conviviendo personas con cosmovisiones, perspectivas, puntos de vista distintos, situaciones diferentes, con igualdad de derechos. Cuando digo políticas públicas no me refiero exclusivamente a las políticas del Estado. No me refiero exclusivamente a las políticas del Estado. Me refiero a todas las políticas que los movimientos sociales, las ONGs, los sindicatos, los distintos tipos de organizaciones puedan colocar en el espacio público. Porque el único Estado céntrico no es el Estado, el único que vive dentro de la hegemonía no es el Estado, el único que no puede descentrarse no es el Estado. ¿Por qué? Porque justamente hay un viejo desafío que es constitutivo de la propia antropología y que todavía no es aceptado en nuestra sociedad, que es la distinción entre justificar y comprender. Nosotros siempre definimos y explicamos a nuestra disciplina como un intento de comprender aquello que parece incomprensible. Y siempre que decimos esto frente a no antropólogos, frente a estudiantes que están comenzando, por lo menos en Argentina, pero también yo lo viví en Brasil y creo que no es algo exclusivo de esos países, nos hacen preguntas del tipo, pero eso implica terminar justificando a los nazis. Es decir, lo que nosotros llamamos la confusión entre el relativismo metodológico y el relativismo moral. La disciplina, la antropología es metodológicamente relativista, lo cual no quiere decir que todos los antropólogos seamos moralmente relativistas, ya lo sabemos. Pero, como decía Gertz, creo que tenemos que asumir más activamente un antirrelativismo. Es decir, sin adherir a los aspectos criticables y problemáticos del relativismo clásico, sin rechazar más activamente el antirrelativismo, que es una forma de etnocentrismo y de trascendentalismo. Segundo, el miedo a terminar justificando a los nazis, creo yo que termina en un rechazo que yo diría que es bastante nazi, a todos los relativismos metodológicos. Es decir, nos dicen a nosotros que por el relativismo metodológico podemos terminar justificando a los nazis, pero en realidad es una frase portadora de intolerancia absoluta hacia poner en duda algunas de nuestras certezas hacia pueblos que no tienen poder, hacia pueblos subalternizados, hacia pueblos estigmatizados, hacia pueblos subalternizados. O sea, es una reivindicación de los estereotipos y los estigmas y una justificación de la segregación. Tercero, sabemos comprender, no implica justificar, pero en algunos casos es posible que comprender algo exótico me lleve a justificarlo. No al nazismo, que justamente no fue un fenómeno exótico, sino un fenómeno europeo, un fenómeno de la modernidad. No fue un fenómeno de los indígenas colombianos o brasileños o argentinos. Sino no al nazismo, digo, sino a otras acciones prácticas o rituales que nos apresuramos en nuestra sociedad a juzgar sin elementos. Cuarto, la compulsión al juicio, es decir, al acto de juzgar, expresa un rasgo del ser humano y donde sentimos una coacción a establecer qué es lo correcto e incorrecto, lo justo y lo injusto, de modo trascendente, aniquilando los contextos.
quinto y último, comprender aquello que consideramos injustificable, aquello que expresa nuestro rechazo, aquello que condenamos. Por ejemplo, ahora sí, el nazismo no es justificarlo. Comprender el mal o la maldad o la acción injusta es una condición para evitar que esa acción vuelva a repetirse. Reponer sus configuraciones, su racionalidad contextual, sus condiciones necesarias, eso permite intervenir sobre lo social desde un compromiso político que es, a mi criterio, específicamente antropológico, porque es un compromiso político sustentado en el descentramiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo creo, y de hecho en mi trabajo no soy un fanático, ni mucho menos. Diría que soy un crítico de las fronteras disciplinarias, en el sentido que trabajo con la historia, trabajo con la sociología, con la demografía, etc. Sin embargo, no me gustan las retóricas de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad donde la variedad absoluta termina perdiendo la contribución específica que la antropología tiene para hacer a una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria. En ese sentido, Inge me invitaba a que no dejara de mencionar el caso del libro que yo escribí, que se convirtió en el programa de televisión, porque tiene un poco que ver con esto. O sea, la idea de Mitomanías Argentinas, que cualquiera de ustedes puede entrar a la web y ver cuáles son las frases, que están también desde el principio, es una página web, mitomanías.com.ar. Ahí, digamos, la idea fue detectar alrededor de 70 frases, como decía, que los argentinos nos decimos sobre la Argentina y que constituyen verdaderamente un lugar crucial de nuestros sentidos comunes hegemónicos que obstruyen de modo sistemático la constitución de una sociedad menos centrada, una sociedad más tendiente al descentramiento, una sociedad más democrática, una sociedad más abierta, una sociedad menos estigmatizadora de los otros, de sus otros, de sí mismo. Fue, sin duda para mí, fue sorprendente, porque yo me divertí mucho leyendo el libro. El libro contrasta estas frases con información antropológica y a veces sociológica. Y se convirtió en un bestseller, no sé, creo que va por 20.000 o un poco más de ejemplares, y se convirtió en un programa de televisión que comenzó a realizarse el año pasado y que por primera vez llegó la antropología a la televisión. También está en esa misma página, si ustedes quieren pueden ver los programas, porque están online. Pero la idea básicamente, para resumirla, y para mostrar la relación con lo que vengo planteando, es la siguiente: aprovechar una cierta legitimidad académica para traducir los saberes académicos al mundo del lenguaje coloquial, realizando una intervención que no por ser política es partidaria, ni mucho menos, pero es una intervención que implica un compromiso cívico, en ese sentido de geopolítica, que es una crítica de las visiones europeizantes, centralizantes, blancas de la Argentina, de las visiones clasistas, centralistas, porteñas de la Argentina, que a mi juicio le han hecho un daño muy grande a ese país y que son, como decía antes, un obstáculo en este sentido. Lo que hicimos nosotros en la televisión fue algo más arriesgado. Lo que hicimos fue poner ese conocimiento antropológico a conversar con el conocimiento de los humoristas, para que dos de los que yo considero de los mejores humoristas que hay en la Argentina construyeran stand-up, chistes, sketch a partir del libro, ¿no? O sea que, digamos, mientras el libro fue un texto que escribí yo,
el programa tiene un guión colectivo escrito a varias manos y con distintos protagonismos en distintos momentos del programa. Ahora volvimos a publicar un segundo libro que se llama Mitomanías sobre la educación argentina, que nuestros amigos latinoamericanos nos vienen diciendo el libro tiene un error porque son idénticas esas mitomanías a la educación en todos nuestros países latinoamericanos, o sea, debería ser un libro sobre la mitomanía de la educación en América Latina. Pero bueno, nosotros preferimos reservarnos, quizás en un ramo muy criticable que tenemos los académicos, que es tomar pocos riesgos, pero en todo caso, con ese tipo de elementos, son ejemplos, como muchos otros, que intentan poner en valor el trabajo de decenas y decenas de colegas, cuyas etnografías, cuyo trabajo antropológico critica, deshace los sentidos comunes hegemónicos. Y lo que intentan estas mitomanías fue simplemente establecer una forma de traducción de aquellos muy buenos papers académicos a un lenguaje más accesible por el público general, para permitir que la potencia contemporánea de la antropología tenga un impacto sobre la sociedad actual y que al tenerlo permita que la sociedad pueda entender de manera práctica algo del valor que le tiene que dar a la antropología en el futuro para constituirse de un modo diferente, de un modo más igualitario. Muchas gracias.